Ceci, bienvenida. Mira, primera vez que hago una entrevista a mi canal. Yo en general entrevisto por el Centro de Estudios Libertarios y me dedico, digamos, a después subirlas a mi canal. Pero esta vez hubo un clamor popular. Así es que hice una excepción. Y bueno, para quienes no te conocen, decir que Cecilia Cifuentes es economista e investigadora en la Universidad de los Andes, ha publicado, dirige Centro de Estudios Financieros, ¿no es cierto? Sí, Dirige el Centro de Estudios Financieros. Y dicen, los dichos populares son la mayoría de las veces la máxima expresión de la ciencia, porque están basados en la experiencia. Y hay un dicho popular que dice, pastelero tus pasteles. Y yo he estado tratando de entender, ¿no es cierto?, el proyecto de ingreso único universal, y por eso ahí hablando con mi amiga Delia del Gato, hablando con otra amiga mía, Martita, le voy a decirlo así, que tuvo la idea, y la diferencia que hay entre un proyecto de ingreso único universal, como la que está planteando la Fundación Aire Nuevo, que sería proyecto de un posible plan de gobierno de Joaquín Lavín, ¿no es cierto?, y de estudios horizontal, que viene siendo Evópolis. Entonces surgió esta duda, fíjate, de cuáles son, porque se habla al mismo tiempo de un impuesto negativo a la renta. Y ambos conceptos yo los he estado estudiando y por eso es que necesitaba de tu ayuda y aquí para que nos ilumines a los telepensantes, porque ambos conceptos no son lo mismo y se están tomando como lo mismo. Entonces, por eso, de ahí la invitación, Cecilia, a conversar sobre esto que más que mal puede llegar a ser un pilar fundamental dentro de las obligaciones que asuma el Estado, incluso si es que estamos pensando en un modelo garantista, un modelo de welfare state, es decir, de benefactor, o un modelo subsidiario, porque aquí hay ciertas trampas, no está claro. Realmente esto sí que es un desafío mayor y bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por la invitación. Este es un tema que me interesa mucho, que me gusta mucho, porque se mezclan aquí todos los aspectos de lo que es la política social, el rol del Estado, el desarrollo económico, cuál debe ser la política tributaria, la visión de mundo que uno tiene. De alguna manera todo uno lo puede representar en lo que piensa en este tema. Y ¿sabes qué, Vanessa? A mí me gustaría ir un paso antes, y como tú partiste hablando de los dichos populares, yo comparto plenamente contigo que los dichos populares reflejan una sabiduría muy profunda. Bueno, este no es un dicho popular, pero sí está basado en la sabiduría confuciana y además de alguna manera está en la Biblia, y lo que plantea es que es preferible enseñarle a pescar a una persona que darle el pescado. Y en ese sentido dice, si tú le das un pescado a una persona, la alimentas por un rato, si le enseñas a pescar, la alimentas para toda la vida. Entonces, creo que antes de entrar en la discusión de si es un impuesto negativo al ingreso o un ingreso universal garantizado, que efectivamente, como tú dices, tienen diferencias importantes, a mí me gustaría partir por lo que yo creo que tiene que ser el rol esencial del Estado en materia social. El Estado tiene un rol importante en materia social que apunta a perseguir de alguna forma que avancemos hacia mayor igualdad de oportunidades. Y la verdad que eso se logra dándole a las personas las condiciones para que puedan aprovechar sus talentos, aprovechar su creatividad y con el fruto de su esfuerzo vivir. Y eso es mucho mejor que la dependencia del Estado en cualquiera de sus formas, ya sea a través de programas de ayuda, bonos directos, lo que sea, pero lo primero que nosotros debemos buscar es que el Estado avance en lo que es el rol social esencial. Y si yo tuviera que decir qué políticas están aquí, bueno, financiar la educación, no necesariamente darla, y yo aquí prefiero una política tipo voucher para que las personas puedan elegir la educación que quieren, financiar el acceso a la salud para las personas de menores ingresos, el acceso a capacitación para las personas ya de más edad que no pueden entrar en la educación formal y que no tuvieron acceso en su momento, una potente política de capacitación laboral y todo lo que tiene que ver con políticas de ciudad, de infraestructura, de transporte, porque al final lo que uno tiene que buscar es eso, que las personas por sus propios medios se provean buena calidad de vida a ella y a sus hijos, porque además hay un tema del ejemplo que le dan a los hijos. Es muy distinto lo que aprende un hijo, y ahí hablamos de capital cultural, que ve
que su padre se esfuerza, trabaja y que eso le permite vivir dignamente, a un hijo que ve que su papá va todos los meses a cobrar un bono del Estado y de eso viven. Entonces creo que eso es lo principal y me preocupa mucho esto porque si uno analiza cómo lo está haciendo Chile en esos temas esenciales, bastante mal. La política de capacitación es un desastre. La política educacional, si bien tenemos buena cobertura en términos de calidad, las diferencias que hay entre los sectores más vulnerables y los de altos ingresos son enormes. La calidad de educación que reciben los sectores de bajos ingresos es muy mediocre. La política de salud también tiene deficiencias y es una de las demandas más sentidas de la población. Las diferencias que hay en el acceso a salud, si bien no es mala la salud pública, el acceso se hace difícil. Y para qué hablar de las condiciones de ciudad, las condiciones de transporte, o sea, lo que el Estado debería estar haciendo no lo está haciendo. Incluso eso incorpora el tema de la seguridad pública, y la seguridad pública también hay diferencias. La inseguridad pública en los barrios vulnerables es mucho mayor que en los barrios de altos ingresos, y todo eso hace que no exista, que la cancha no esté para nada pareja. Y como en ese aspecto lo estamos haciendo mal, a mí me parece que toda esta discusión que hay ahora es una forma de parche, de alguna manera reconociendo el fracaso que ha tenido el Estado en lo que es su rol esencial, y entonces busquemos que la gente de alguna manera tenga ingresos para poder vivir. Pero tenemos que volver a privilegiar, yo creo, la política, lo que es el rol esencial. Y esto no es un Estado mínimo, no tiene nada que ver con esa discusión, tiene que ver con un Estado que entregue servicios de calidad a la población que lo requiere. Claro, ahora en ese contexto la gente que incluso desde sectores liberales, porque bueno, Evópoli es bastante liberal, y uno podría decir que, bueno, que Joaquín Lavín tiene sus días, tiene sus días en que transita, digamos, ¿no? Pero por lo tanto, ahora le salió como un proyecto, este proyecto de la fundación vendría a resolver, para quienes lo defienden, 3 problemas importantes. El problema de información, porque son al ser las transferencias monetarias directas, ¿no es cierto?, dejan la decisión de compra en manos del beneficiado y no del que diseña el programa. El segundo problema sería que acabaría con los desincentivos que genera ayuda social estatal para emplearse, porque justamente siempre nadie quiere el empleo formal para poder mantener los beneficios que el Estado ofrece a quienes no tienen empleo. Y lo más importante, porque aquí se trataría de usar recursos que en este momento están siendo malgastados, que según me puedes corregir tú, yo soy muy mala con las cifras, pero creo que equivale a 4 puntos del PIB, el total de lo que se estaría invirtiendo en estos programas sociales hoy día que no serían eficientes. Aquí nos estamos pasando toda la discusión de qué vamos a hacer con todos los burócratas que van a quedar sin trabajo, pero dejemos eso aparte porque ese también es un gran tema del que tendría que hacerse cargo un futuro presidente. Entonces, si nosotros nos salimos del esquema de lo que tú estabas planteando, que efectivamente nosotros buscamos o nosotros creemos en que cada quien pueda proveerse de su propio pescado con sus herramientas y entregando sus talentos y en la realización como persona que implica ser valorado, porque esto tiene que ver con la dignidad, ¿no es cierto? Bueno, dado que en este momento y con los efectos de la pandemia y la merma en las arcas fiscales, eso está siendo un poco complejo, y además de que nosotros somos como outsiders dentro de lo que es el discurso hegemónico, entonces uno dice, bueno, si es que yo tengo esa plata metida en programas sociales que no funcionan y luego tengo este proyecto como alternativa, ¿por qué sí y por qué no, digamos? Ya, mira, cuando uno lo plantea en esa forma, yo tiendo a estar de acuerdo en que a mí me parece que es mejor cambiar una serie de programas ineficientes que generan pérdidas de recursos por ingresos directos a las personas. De alguna manera, en ese sentido, la política se entiende. Yo he hecho cálculo y efectivamente uno puede financiar, deshaciendo programas ineficientes, ayudas que en promedio podrían alcanzar a superar la línea de indigencia para un porcentaje importante de la población. Y efectivamente, como tú dices, si a mí me hacen elegir entre esa alternativa y lo que tenemos ahora, creo que es mejor esa porque se dejan de perder esos recursos. Aquí obviamente hay un tema político bien complejo, que tú lo mencionas, que es que un montón de funcionarios públicos se quedarían sin trabajo, y eso por lo tanto es el mundo político el que tendría que decir ahí, vamos a definitivamente reemplazar estos programas ineficientes y con esos recursos alcanza para entregar esas ayudas, pero se acabaron esos programas. Y se acabó entonces
los costos del programa incluyen a las personas que trabajan ahí. Entonces, definitivamente ahí está el tema político de los funcionarios que se quedan sin su trabajo, y yo lo que escucho del mundo político, y por eso preocupa, es que están de acuerdo con entregar estos bonos directos, estas ayudas, este ingreso universal garantizado, pero sumándolo a lo que ya tenemos. Y ahí es donde uno dice, por ningún motivo, porque el costo que podría tener una política de ese tipo es aproximadamente, y haciendo cálculos simples, son entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, o sea, es muy caro. Y si nosotros pensamos que, bueno, ahora lo tenemos que financiar, ¿y cómo lo financiamos? Con impuestos. Y los impuestos afectan el desarrollo económico, los impuestos finalmente los pagamos todos, no solo, y se suele decir que los impuestos los va a pagar el 1% más rico, sabemos que eso no es así, sabemos que finalmente la incidencia de los impuestos se reparte en toda la población, ya sea porque parte es el IVA, o ya sea porque al haber impuestos tan altos al capital, las empresas invierten menos, contratan menos, suben menos los sueldos, y por lo tanto finalmente igual lo terminamos pagando todo. De alguna forma termina siendo una especie de engaño a la población, creo yo, porque ¿qué es lo que ven las personas? Ven que, oh, qué generoso el Estado, todos los meses me entrega un cheque de 90.000 pesos a cada uno de los integrantes de esta familia. Pero no es capaz de darse cuenta que lo está pagando él mismo, a través de los impuestos. Para el mundo político esto es muy atractivo, porque son ellos los que lo entregan, son ellos los que lo pueden promover, pero finalmente el Estado lo pagamos todos, y eso es súper importante entenderlo. Entonces, vuelvo a mi punto inicial, que es preferible que esos recursos se queden generando empleo, se queden generando aumentos de sueldos, de trabajo, y que tengamos ese ideal, que yo creo que cuando uno lo habla así, todo el mundo estaría de acuerdo. Como tú dices, el trabajo es mucho más que una fuente de ingreso, el trabajo es la fuente de dignidad, de autorrealización personal. Entonces yo le tengo miedo a estas propuestas, porque creo que terminan en que, en vez de reemplazar programas ineficientes por algo que creo que es mejor, que son estos subsidios directos, lo que hacemos es terminar sumando ambos. Y eso es lo que vimos el año 2020. Se mantuvieron todos los programas sociales ineficientes y se sumaron este montón de subsidios directos a la población, y estamos con una situación de gasto público insostenible hacia adelante. Entonces vamos a tener que subir los impuestos, lo vamos a pagar todos. Claro, y además, pero acá además hay una trampa, o sea, a ver, no quiero decir que es una trampa que está hecha de forma de querer trampear, pero esto es una hipótesis mía que la quería conversar contigo. Cuando a mí me dicen impuesto negativo a la renta, eso suena a Friedman, está fantástico, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se supone, porque además el impuesto negativo a la renta tiene por fundamento que una persona que gana menos bajo un piso que se establece, ¿no es cierto? Entonces recibe menos impuesto de vuelta, porque la idea aquí sería, no, porque este es un programa que tiene dos patas, una para las familias, que sería un subsidio directo permanente, ¿no es cierto? Y la otra para la gente que está desempleada. Da lo mismo si el desempleado tiene un capital, no sé cómo lo harían ahí, pero tiene un capital de 10 millones de dólares pero está desempleado, o el desempleado no tiene un peso y queda debajo del puente, ¿no es cierto? O sea, esa es una pregunta, ¿cómo podría llegarse a hacer ese tipo de análisis? Porque además mucha gente tiene muchas cosas pero no están a su nombre. Entonces ahí hay un tema. Pero fíjate que lo que me preocupa desde la perspectiva ideológica es cómo puede llegar a ser de persuasivo este proyecto si yo me convenzo que lo que se está haciendo es devolverle impuestos a la gente. O sea, yo no te estoy subsidiando, porque esto es como la forma, como el papel lindo en el que viene envuelto, ¿no es cierto? En lugar de decir, como lo dices tú, esto es un subsidio que se mantiene, que se suma y que hace más dependiente a la gente del Estado. No, aquí lo que te están diciendo, para persuadir a los liberales, ¿no es cierto?, es fantástico, vamos a devolver impuestos. O sea, suena, para un liberal, eso es como, hay que amarrarse al mástil como Ulises para no caer ante ese canto de sirena. Entonces, ¿en qué medida? Además son impuestos, se supone que este es impuesto negativo a la renta, pero resulta que en Chile, según tú me puedes corregir, porque yo, de nuevo, soy muy mala con las cifras, pero en Chile el impuesto a la renta se cobra solamente a la gente que gana sobre 688.891 pesos. Y por lo tanto, no tiene ningún sentido decir que es un impuesto negativo a la renta si se está aplicando a gente con un tope de 500.000 pesos, porque esa misma gente no está pagando renta.
Sí, así es. Y bueno, expliquemos un poquito la idea de Friedman. La idea de Friedman también va en esta línea de sustituir gasto social, sustituir programa, por devolverle a las personas que de menores ingresos los impuestos. Y efectivamente está esta idea de impuesto negativo al ingreso y por lo tanto el Estado complementa el ingreso formal de las personas. Y ahí hay un tema, porque esa idea funciona cuando uno tiene registros de los ingresos de las personas, en el fondo. Cuando ya tenemos un nivel de informalidad tan grande y tenemos sobre todo la situación de que las personas vulnerables tienen ingresos informales, y lo vimos ahora en la pandemia, ¿en qué medida el Estado puede saber cuáles son los ingresos de las personas para poder darles la ayuda que corresponde? Pero supongamos que lográramos esa mayor formalidad, y hay una forma de hacerlo ahora a través del gasto de IVA, que la quiero mencionar después. No, supongamos que tuviéramos la información de ingresos de las personas. Entonces, la idea del impuesto negativo al ingreso lo que plantea es que el Estado, en vez de entregar educación, entregar salud, entregar programas sociales, canastas de alimentos, bonos, etcétera, le entregue a las personas un ingreso en función del ingreso que ganan. Y mientras menos ingresos ganan, más les entrega el Estado para que sean las personas las que financien su educación, su salud, etcétera. Y por lo tanto, la idea del impuesto negativo de Friedman se parece mucho más un poco a lo que está proponiendo el alcalde Lavín, en el sentido de sustituir gastos ineficientes por bonos directos, y como yo te decía, a mí eso me hace sentido si es que lo que vamos a hacer es cambiar una política ineficiente por otra mejor. Pero aplicarlo a la realidad chilena tiene muchas complejidades, porque de partida no hay registro de los ingresos, tenemos una informalidad muy grande, como tú dices, las personas de bajos ingresos están exentas del impuesto a la renta. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y lo que uno podría pensar, y están surgiendo ideas en este sentido, es que ahora que vamos a tener la boleta electrónica, uno sí puede tener ahí una dimensión más o menos clara de cuánto no es el ingreso de las personas, pero sí el gasto de las personas. Y de alguna forma decir, ok, a todos los que ganan menos de tanto se les va a ir devolviendo porcentajes cada vez más altos del IVA que pagaron, hasta que lleguemos a las personas más pobres, le vamos a devolver todo el IVA que pagan y a lo mejor un poco más, y ahí podemos implementar un esquema de impuesto negativo al ingreso a través de la información de IVA que ahora vamos a empezar a recolectar. Y eso tiene muchas ventajas porque tiende a formalizar además el comercio en el fondo, porque las personas para poder tener esta devolución tienen que pedir la boleta, y por lo tanto el Estado contaría con mucho mejor información. Hay un tema aquí que no está resuelto, que es la privacidad de los datos, que hay que protegerla, etcétera. Nos permitiría también tener esta información, por ejemplo, que el Estado pudiera, a través de la información de gasto, y esto se ha planteado, establecer, por ejemplo, una cotización previsional en base al gasto en consumo, con la información del IVA, y que el Estado le devuelva esa cotización previsional a los sectores de bajo ingreso. Y por ahí uno puede ir implementando políticas, que yo creo que la parte esencial es que estemos planteando que estamos cambiando un esquema de política social que tenemos muy defectuoso por otro esquema de política social más eficiente, con mejor información, y con los incentivos correctos a las personas. Hacerlo a través del gasto tiene la ventaja que no desincentiva los ingresos ocupacionales, en el fondo, porque cuando uno lo hace a través de los ingresos ocupacionales, dice, mientras más ingresos del trabajo usted tiene, menos subsidio le doy. Bueno, las personas en el fondo deciden trabajar informalmente, pero cuando es la información de gasto del IVA, se evita ese problema. Entonces, yo creo que hay diseños que se pueden plantear para mejorar la política social en Chile, pero el punto de base, Vanessa, y esta es la parte compleja, es que tenemos que usar recursos que hoy día se están usando mal y no agregar recursos nuevos y más impuestos, porque creo que ahí inevitablemente va a ser tan alto el costo de ineficiencia que van a generar los mayores impuestos que vamos a salir, no vamos a salir con una ganancia, vamos a salir con una pérdida. Los impuestos en Chile ya son muy altos. Las empresas ya pagan una de las tasas de impuestos más altas de la OCDE. Seguir pensando en subir esos impuestos va a ser todavía más difícil que el país crezca, que el crecimiento es al final la solución de todos los... Si nos olvidamos del crecimiento, nos podemos olvidar de toda la solución de los problemas sociales en el país.
Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los diseños acá, y esa es la parte que preocupa. En temas de política social, uno puede decir, aquí sí que está este otro dicho popular del diablo está en los detalles, es súper relevante, porque un mal diseño puede llevar a que el resultado de la política sea muy, muy negativo. Ahora supongamos que, porque a mí no me suena para nada a que existan los tres pilares fundamentales de lo que estoy entendiendo es el impuesto negativo propuesto por Friedman. Pilar 1 se trata de devolución de impuestos respecto de un ingreso que se ha planteado como universal. Y sobre eso, un porcentaje que se le devuelve a quien no alcance a cubrir ese ingreso. Pilar número 2, término de programas sociales. Como tú dices, la historia nos está mostrando que acá seguimos sumando cargas y cargas y cargas, y además que la gran parte de los funcionarios, para que lo sepan, que los telepensantes, digamos, de los países fuera de Chile, que tenemos en Chile son operadores políticos, no son tantos funcionarios como burocracias profesionales, no estaríamos echando normalmente a la calle a gente profesional de un área, sino que más bien operadores políticos que se ven beneficiados por amiguismo. Y luego, entonces, si es que efectivamente nosotros implementáramos focalizando el gasto en la gente más pobre, luego poniendo los incentivos para la formalización del trabajo, al devolver más impuestos a quien logre encontrar un trabajo con contrato, etcétera, estaríamos hablando de profundizar el Estado subsidiario. De eso estaríamos hablando en términos de modelo. En cambio, el peligro que yo siento al leer todo esto, porque además como está muy mezclado y tiene como las etiquetas bonitas del liberalismo, pero luego uno empieza a mirarlo y pareciera entonces que de lo que se trataría es de agregar más gasto al Estado, de lo que se trataría es de mantener a todos esos operadores políticos porque esos programas sociales tienen esa finalidad. Claramente no están llegando a la gente y entonces el peligro más grande sería entrar a un Estado garantista donde por Constitución se ha establecido este ingreso mínimo universal y se exige no a través de la elección de representantes que propongan la mantención de este ingreso, sino que a través de tribunales, donde los que garantizan la entrega de este subsidio serían tribunales, y ahí sí ya entramos en un problema mayor, porque tribunales no va a exigir al mismo tiempo que se achique el Estado, sino que se suban los impuestos, y eso nos llevaría rápidamente al socialismo. No sé cómo tú lo ves a este programa específico. Sí, yo veo que esos riesgos existen. De hecho, aquí hay que pensar lo siguiente, y es el tipo de sociedad al que uno aspira, yo creo que eso es al final de fondo. El Estado tiene un rol que cumplir en muchos ámbitos, yo creo que el principal es temas de seguridad pública, resguardo del Estado de Derecho, etcétera, pero tiene un rol social relevante a cumplir. Por lo tanto, necesitamos efectivamente que sea un Estado que tenga recursos, que cobre impuestos, pero lo que tenemos que evitar, creo yo, es el problema del clientelismo, el problema de que la gente sienta que depende del Estado. En ese mundo, los que ganan son los políticos que reparten los subsidios, porque de alguna manera las personas sienten que pueden financiar sus vidas gracias a lo que el Estado les entrega, sin darse cuenta que lo están pagando ellas mismas. Yo creo que el mejor ejemplo que nosotros tenemos de por qué no tenemos que avanzar en ese camino lo tenemos al otro lado de la cordillera. En Argentina, gran parte de la población vive de un cheque que le entrega el Estado y cada vez son menos los que financian a ese Estado, en el fondo. Y mucha gente que vive sin ningún incentivo al trabajo, sin ningún incentivo al esfuerzo, además con impuestos tan altos, entramos en este círculo vicioso que es muy difícil para las empresas captar a esa gente que necesita trabajo porque la actividad productiva es muy costosa. Entonces, creo que es muy importante evitar el riesgo de caer en ese clientelismo del Estado, de caer en la idea de que las personas dependen del Estado para vivir, y tenemos que tratar de avanzar hacia este concepto que las personas viven gracias a su talento, a su creatividad y a su esfuerzo, con una ayuda del Estado enfocada principalmente en entregar las herramientas a las personas para que puedan alcanzar eso. Yo lamentablemente lo que veo es que estamos yendo más en la dirección de lo que uno ve en Argentina, y con el mundo político, y aquí uno preocupa también que se vaya sumando el mundo político de derecha a esta idea, porque en el fondo ya se ve en estas crisis que hemos tenido un tema que empieza a preocupar, y es que de alguna manera empieza a generarse en la población una percepción de que mis problemas alguien me los tiene que resolver.
y ese alguien es el Estado. Cuando una sociedad empieza a pensar en esa forma, yo creo que estamos matando la posibilidad de llegar a ser algún día un país desarrollado. Y esa percepción está cada vez más fuerte, está en materia de pensiones, está en materia laboral, está esta idea de a mí no me alcanza, alguien me tiene que ayudar. Y lo que deberíamos ver es, bueno, efectivamente no se están creando empleos en Chile, no se están subiendo los sueldos como nosotros quisiéramos. ¿Qué hacemos para que vuelva a funcionar la rueda de la actividad económica? Que eso es lo que permite las mejorías. Sí, yo estoy de acuerdo. Aquí habrían como 3 puntos que destacar porque dentro de todo lo que hemos hablado, a mí me preocupa mucho que suena muy bien este proyecto y que no me cabe la menor duda de que quienes lo han ido pensando y desarrollando tienen muy buenas intenciones. Lo repito para los telepensantes si lo quieren revisar, están en la web, sobre todo la Fundación Aire Nuevo, que uno se mete a la página y está el proyecto con todos los detalles, son 12 páginas, no cuesta tanto leerlo, pero a mí lo que me preocupa de esto, imaginemos que fuese que efectivamente se logra establecer no es un impuesto negativo a la renta porque es un error conceptual, yo creo, hablar aquí de impuesto negativo a la renta, inaceptable de parte de supuestos investigadores, digamos. O sea, son investigadores ellos sí, pero yo he leído a otras personas que también hablan como si fuera lo mismo y no es lo mismo. A mí lo que me preocupa es, supongamos que sí, que tuviésemos ese ingreso universal, único universal. ¿Cómo serían las presiones migratorias entonces hacia Chile? Porque ese es un problema que tienen los países europeos que conceden altos beneficios sociales y mucha gente llega solamente por eso, porque los otros países del barrio no los tienen. Esa es una cosa que ya nos tiene con muchos problemas y si nosotros entonces ponemos este ingreso único universal, ¿acaso eso no sería un tremendo incentivo para que, así como lo es, un mercado que funcione? Por eso hemos recibido a mucha gente con los brazos abiertos que ha venido a hacer su mejor aporte y otra gente que no ha venido a hacer su aporte que ojalá hubiese podido haber un poco de filtro ahí, ¿no es cierto? Pero por una parte tenemos esa presión que yo vería en el aumento de la inmigración y por otra parte, ¿cómo evitar que esto se transformara en la lucha que se tiene año a año con la fijación del sueldo mínimo? O sea, todos los años estaremos peleando. ¿Y quién ganaría? Así como ahora Pamela Giles aparece como la estrella de CADEM, ¿no es cierto? Porque por su gran idea, que ella misma reconoce que es mala, que es el primer y segundo retiro de fondos. Bueno, ¿cómo evitar que entonces las presiones populistas, acaso con esto no se destapan absolutamente, que todos los años fuese, bueno, ¿cuál va a ser el ingreso mínimo único universal para el próximo año? Y que salga elegido el presidente que lo ofrezca más alto. O sea, lo que yo, en el fondo, ¿por qué me interesó mucho ahondar en este tema? Es porque yo oigo los cantos de sirena y a muchos liberales diciendo está fantástico. Y lo que a mí me da la sensación, igual que a ti, es que aquí lo que hay que hacer es cortar con los programas sociales que no funcionan y dar esas herramientas a través de vouchers para gastos específicos en educación. También podría ser alimentación, pero no puede ser también en el caso, porque hagámonos cargo de nuestra realidad, yo soy liberal y confío en el individuo, pero cuando te llega una ayuda que tú gastas en poleras de fútbol, cuando la idea era, ¿no es cierto?, ayudarte pues te quemó tu casa y tú vas y gastas esa plata que es de todos los demás en un polera de fútbol como pasó hace un tiempo atrás, está bien, uno puede aceptar, pero los vouchers debiesen de estar dados para ayudar a las nuevas generaciones y no para que los papás se gasten en polera de fútbol o la mamá, sino que para que el niño vaya a la escuela. Entonces, la gracia del voucher es que además permite justamente al demandante ir a la oferta de aquel bien específico que desde el Estado queremos promover para una mayor igualdad de oportunidades. Entonces, no sé cómo ves tú el canto de sirena y la seducción de este proyecto que este proyecto está ejerciendo sobre la derecha en este momento. También veo lo mismo que tú, Vanessa. Yo comparto que aquí, claro, porque es mucho más fácil. Es mucho más fácil desde el punto de vista político decir vamos a sacar recursos y los vamos a repartir a la gente que enfrentar la discusión política con el colegio de profesores de mejorar la educación, que enfrentar las presiones que hay, por ejemplo, en el tema de capacitación, que se gastan recursos y se desvían a donde no deberían llegar. O sea, sale mucho más fácil simplemente decir entreguémosle un cheque a las personas
todos los meses, mencionas un punto que me parece que es bien rescatable y muy necesario, que es el tema de la inmigración. Y ese efectivamente es un problema muy serio de los estados benefactores. Casi uno diría, cuando mira la situación de Europa, que uno de los problemas principales que enfrentan los países de Europa, y precisamente porque hay una fuerte presión de inmigración hacia captar beneficios sociales. Es muy interesante, por ejemplo, contrastar la inmigración que va a Estados Unidos con la inmigración que va a Europa. Las personas que van a Estados Unidos, ¿por qué van a Estados Unidos? Porque saben que es el país de las oportunidades y están dispuestas a ir a trabajar y a sacarse la mugre para sacar a sus hijos adelante. Bienvenida esa inmigración, bienvenida a las personas de esfuerzo que vengan a aportar su creatividad, sus ideas, su trabajo al país, porque eso termina siendo en beneficio de todos. Porque además hay que considerar que los inmigrantes pagan impuestos cuando vienen al consumir. Entonces, no solo es gasto, pero no es bienvenida la inmigración aquella que viene, y esto está se ve mucho en países europeos, que vienen simplemente porque saben que la educación es gratis, la salud es gratis, hay un bono para los desempleados, está teniendo Europa muchos problemas con su Estado benefactor, producto de estas políticas que incentivan una inmigración que uno no quisiera, en el fondo. Uno no quisiera que llegara gente simplemente a aprovechar los beneficios que da el Estado en los países. En algún grado eso nos pasa en Chile. Hay algún grado de inmigración. Se habla mucho, por ejemplo, de la gente que cruza la frontera en el norte para ir a tener sus hijos en los hospitales. Sí. Y a pesar de que tenemos problemas de salud, pero claramente tenemos mejor salud que los países vecinos. Entonces, casi 3.000 niños nacieron el año pasado así. Casi 3.000 niños nacieron por turismo ginecológico el año pasado en Chile. Entonces, por eso es importante que las políticas de alguna manera se le entregue ayuda a las personas, pero vinculado, como tú dices, a la idea de que hubiera un voucher para salud, voucher para educación, le pudiéramos entregar a los trabajadores que, por ejemplo, no alcanzaron a terminar el colegio. En Chile hay aproximadamente 3 millones de trabajadores que no terminaron cuarto medio. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué los sueldos en Chile son tan bajos? Bueno, porque es gente que no recibió las herramientas. Por supuesto, ya a lo mejor es muy tarde para que uno piense que esas personas puedan volver al colegio, pero sí, a mi juicio, es rol del Estado darles herramientas de capacitación. No se les están dando, el gasto de capacitación en Chile está cayendo de forma bien inexplicable, en el fondo ha caído a la mitad prácticamente de lo que se gastaba hace algunos años. A pesar de que tenemos este cambio tecnológico gigantesco, que lo que tendríamos que estar haciendo es capacitando a los trabajadores a través de políticas de voucher. Tome, aquí usted tiene del Estado para que usted compre un curso de algo que le parezca atractivo. Eso es lo que deberíamos avanzar. Eso es lo que debería, a mi juicio, estar defendiendo el mundo liberal, mucho más allá de un ingreso universal garantizado, que al final, como te digo, parece mejor que lo que estamos haciendo, pero no es la política óptima, no es la política óptima. La política óptima tiene mucho más que ver con esto de entregar herramientas, de enseñar a pescar, creo yo. Claro, lo que pasa es que además, desde mi punto, bueno, quizás yo, por tanto leer a Nietzsche, formo parte de la escuela de la sospecha, y ando sospechando de todas las cosas, ¿no? Pero además, a mí la sensación que me da es que detrás de las buenas intenciones, y que efectivamente las hay, y yo estoy muy de acuerdo con cerrar todos los programas, obviamente, de política pública que no funcionan, pero creo que hoy día se trata de redireccionar esos recursos en esa forma de voucher que estás diciendo tú, porque si no se corre muy fácilmente el peligro, uno, de que todos los años se esté presionando por un aumento del monto de ese ingreso, porque entonces, ¿cuál es el ético? ¿Cuál es el ingreso universal único ético? ¿Usted puede vivir con 30.000 pesos? ¿Usted puede vivir con 70.000 pesos? ¿Puede vivir con 100.000 pesos? Vamos a entrar en esa misma discusión que la hemos tenido respecto del sueldo mínimo, que lo hemos tenido respecto del monto que reciben los jubilados, etcétera. Pero además tenemos otro problema, que en el momento en que se garantiza un ingreso único por persona, uno puede estar construyendo al mismo tiempo la esclavitud, o el marco de esclavitud para los pocos que tiran del carro y que terminan tan asfixiados como Boxer, este caballo de la granja de los animales de Orwell, que termina tan agotado que lo terminan reventando, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta para los liberales es, siempre puede ser que acá, yo una vez conversando con Pato Meller, él me habló de
de una gran falla que teníamos los chilenos al nivel de diseñar política pública, que no entendemos lo que es el mediano y largo plazo, no somos capaces de verlo. Y cuando uno toma un documento que propone, que tiene una propuesta como esta, debiese tratar de ver, bueno, ¿qué va a pasar dado, ¿no es cierto?, la cultura en la que vivimos, el tipo de país que tenemos? Y lo que uno piensa es que finalmente rápidamente se llegaría a la situación del caballo de la granja de los animales, en que unos pocos estarían tirando del carro y terminarían asfixiados y todo terminaría sucumbiendo, como pasó en Venezuela, que lo único que sostiene a ese país es el narcotráfico, ¿no es cierto? Sí, muy de acuerdo. Y yo por eso creo que es bien interesante mirar Argentina, mirar Brasil también, porque claro, cuando nos hablan de este Estado benefactor, nos dicen es que nos queremos parecer a Dinamarca, o nos queremos parecer a Suecia, y la verdad que uno dice, bueno, ¿y qué países en América Latina tienen tamaño del Estado parecido a esos países? Bueno, Argentina y Brasil. Entonces, si nosotros implementamos esas políticas, y uno tendría que hacerse honestamente la pregunta, si implementamos políticas de subsidio generalizado, de bonos, de ayudas de todo tipo, ¿iremos a ser como Dinamarca o como Argentina? Exactamente. Entonces, seamos realistas. O sea, sí. Aquí es súper relevante, por ejemplo, el capital humano que tienen los trabajadores, el capital cultural que tienen los trabajadores. Son elementos súper relevantes, las herramientas que le hemos entregado. Entonces, es muy distinto que uno establezca a lo mejor políticas de este tipo en países en que la mayoría de las personas terminó la educación escolar, tiene educación terciaria, tiene herramientas en el fondo, a implementarlo en países donde todavía nos falta mucho para tener esos mínimos comunes de educación, de infraestructura, porque efectivamente uno dice, se le hace difícil a una persona de un barrio vulnerable en Chile el trabajo porque pierde 2 horas de ida a ir a su lugar de trabajo y pierde 2 horas de vuelta para volver. Y es obvio en el fondo, porque uno dice, además de que le estamos exigiendo que trabaje jornada completa, le estamos quitando 4 horas. Bueno, entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Dándole un bono o arreglando los problemas de transporte? Claro. Es ahí donde yo creo que los focos están mal puestos. Claro. Porque entonces vamos a decir, no, es que fíjate que esa persona pierde 4 horas al día, entonces vamos a hacer que esa persona, de aquí hasta que se jubile, hasta que muera, va a tener que vivir del Estado porque es tan mala la calidad del transporte que esa persona no puede trabajar. Y como sociedad nos vamos a perder todo el talento, todo el esfuerzo de esa persona, todo lo que esa persona le puede entregar a los que viven con ella. Entonces, ese es el modelo de sociedad contra el que tenemos que luchar, creo yo, porque nos lleva directo al fracaso, a una parte tan importante de la población que dado que no le estamos dando las herramientas, tienen que vivir como lisiados del resto de los que trabajan. Es un mal modelo. Así es, Cecilia. Oye, creo que se nos puede cortar el Zoom, así que te agradezco. Esta es la primera entrevista que hago, como te cuento, para mi canal Esfera Pública. Gracias por aclararnos, porque realmente aquí de lo que se trataba es que había una intuición mía de que esto no podía ser tan bonito como se veía. Y claro, y no solamente dejas a muchos lisiados, producto de que hay gente en Chile que no es poca dentro de los políticos que piensa como AMLO, que los pobres son mascotas a los que hay que darles comida, ¿no es cierto? Sino que además se esclaviza a mucha gente que a gran esfuerzo ha logrado lo que a pulso quiere en su vida y se le quita lo que es el resultado del fruto de su trabajo, o sea, es la granja de los animales con los cerdos a la cabeza. Cecilia, te agradezco.